¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes lo que necesitas para ser feliz? No te preocupes, no eres el único. Estamos tan ocupados persiguiendo cosas, metas y personas que olvidamos lo más básico. Porque claro, todo el mundo habla de la felicidad, pero ¿quién te dice cómo alcanzarla sin venderte humo? Tranquilo, aquí vamos a cortar la tontería de raíz y te vamos a contar lo que los estudios psicológicos y la filosofía estoica nos enseñan. La felicidad está en los detalles que ignoramos cada día. Ríete, sal a caminar, madruga y por favor apaga el móvil de vez en cuando. Vamos, sigue atento al video de hoy y descubre por qué la ciencia y los sabios antiguos nos siguen dando lecciones en pleno siglo XXI. ¿Preparado para darle un giro a tu vida? Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. El secreto de la felicidad. Una lección inesperada. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Marcos. Era un hombre ambicioso, como muchos de nosotros. Pasaba sus días inmerso en su trabajo, rodeado de personas y persiguiendo metas que él creía que le llevarían a la felicidad. Desde el exterior, su vida parecía casi perfecta. Tenía un buen empleo, amigos que lo querían y una lista de logros de los que cualquiera estaría orgulloso. Sin embargo, por dentro, Marcos siempre sentía un vacío. Era como si algo vital le faltara, algo que ningún éxito, ninguna posesión material o reconocimiento externo parecía llenar. Un día, tras meses sintiéndose insatisfecho a pesar de sus logros, Marcos decidió que necesitaba encontrar una respuesta. Se dio cuenta de que, aunque había alcanzado muchas de sus metas, no se sentía más cerca de esa felicidad tan anhelada. Pensó en sus días corriendo de un lado a otro, cumpliendo con sus obligaciones, y entendió que algo debía cambiar. Su búsqueda de la felicidad le llevó a tomar una decisión: emprender un viaje para encontrar aquello que realmente le hacía falta. No era un viaje turístico ni una aventura típica, era un viaje hacia dentro de sí mismo. En sus lecturas sobre filosofía y vida, había escuchado rumores sobre un sabio anciano que vivía en lo alto de una colina en las afueras del pueblo. Se decía que este anciano había aprendido los secretos de la vida y Marcos, desesperado por respuestas, decidió que debía hablar con él. Así que, una mañana, con el sol apenas asomando en el horizonte, Marcos emprendió el ascenso hacia la cabaña del sabio. El camino era arduo, las piedras bajo sus pies lo hacían tropezar y las ramas rasgaban sus brazos mientras avanzaba por el sendero empinado. En algún punto, incluso se preguntó si valía la pena el esfuerzo. ¿Qué podía ofrecerle un anciano que no hubiera ya descubierto por su cuenta? Pero una parte de él, quizás esa parte más sabia y silenciosa, le impulsó a seguir adelante. Finalmente, tras horas de caminata, Marcos llegó a la cabaña. El anciano lo recibió con una cálida sonrisa, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Sin necesidad de muchas palabras, el sabio lo invitó a sentarse frente a la chimenea, que crepitaba suavemente llenando el ambiente de una cálida luz. Después de un largo silencio, el anciano preguntó: ¿Qué es lo que buscas, joven? Marcos, sintiéndose un poco avergonzado, respondió sinceramente: He pasado toda mi vida persiguiendo metas, buscando reconocimiento, logros y cosas materiales. Pensé que eso me haría feliz, pero no lo soy. Siento que a pesar de tenerlo todo, siempre me falta algo. Quiero saber cómo encontrar la verdadera felicidad. El anciano asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa misma historia muchas veces antes. No eres el primero, ni serás el último en hacerme esa pregunta. La mayoría de las personas buscan la felicidad en los lugares equivocados, y cuando no la encuentran, se frustran. Pero la felicidad, Marcos, no es algo que puedas encontrar afuera, está dentro de ti. Si realmente deseas ser feliz, hay 3 cosas esenciales que debes saber y practicar. Marcos, intrigado, se inclinó hacia adelante, dispuesto a absorber cada palabra del anciano. Lo que el sabio estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre. Lección 1. El agradecimiento. El sabio empezó diciendo: para vivir feliz no necesitas más bienes ni más poder. Lo primero que debes aprender es el agradecimiento. Marcos lo miró algo confundido. Si no aprecias lo que ya tienes, nunca tendrás suficiente. Cada pequeño momento, cada encuentro y cada respiro son un regalo. No se trata de acumular más, sino de reconocer el valor de lo que ya posees. Marcos reflexionó profundamente sobre estas palabras. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo
Había estado tan obsesionado con lo que le faltaba que nunca se detenía a valorar lo que ya tenía. Cada vez que alcanzaba una meta, su mente rápidamente saltaba a la siguiente, sin darle tiempo a disfrutar de su logro. Había vivido siempre insatisfecho, pensando que la felicidad llegaría con la siguiente compra, el próximo ascenso o el siguiente reconocimiento. Pero ahora entendía que su actitud hacia la vida estaba equivocada. El anciano continuó: el agradecimiento es una práctica. No se trata de decir gracias de forma mecánica. Se trata de sentir, en lo más profundo de tu ser, que ya tienes suficiente. Que el simple hecho de estar vivo es un milagro. Apreciar el sol que brilla, el aire que respiras, las personas que te rodean. Si te acostumbras a ver la belleza en lo ordinario, te darás cuenta de que la vida ya es rica en sí misma. Marcos decidió que, a partir de ese momento, haría un esfuerzo consciente por practicar la gratitud todos los días. Cada mañana, al despertar, se tomaba un momento para agradecer el simple hecho de estar vivo. Agradecía el calor de su cama, el sonido de los pájaros y hasta los desafíos que el día le traía. Al principio, le costó un poco. Su mente, acostumbrada a la queja y al anhelo constante, luchaba por cambiar. Pero con el tiempo, comenzó a notar una transformación. Cada pequeño gesto de gratitud llenaba su vida de una nueva sensación de plenitud, una sensación que antes le era esquiva. Lección 2. La aceptación. La segunda enseñanza que el anciano compartió con Marcos fue la aceptación. La vida siempre estará llena de altibajos, dijo el sabio. No importa cuánto planees o cuánto te esfuerces por controlar las circunstancias, siempre habrá cosas que se escapen de tus manos. Aprender a aceptar la realidad tal como es, sin tratar de cambiarlo todo, es la clave para encontrar paz en medio del caos. Marcos comprendió de inmediato la importancia de esta lección. Durante años había luchado contra la vida misma, tratando de moldearla a su antojo. Se frustraba cuando las cosas no salían como las había planeado, y su deseo de control lo sumía en una constante tensión. El anciano le hizo ver que esta resistencia solo le estaba robando la paz. Imagínate que la vida es como un río, explicó el anciano. Puedes intentar luchar contra la corriente, nadar a contracorriente todo el tiempo, o puedes dejarte llevar por el flujo del agua. La vida siempre te llevará por diferentes caminos, algunos más suaves y otros más tormentosos, pero la clave es fluir con lo que venga, en lugar de luchar contra lo inevitable. Marcos se dio cuenta de que la aceptación no significaba rendirse o ser pasivo. Más bien, significaba reconocer que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, siempre podía controlar cómo respondía a las situaciones. Podía elegir entre resistirse y sufrir, o aceptar lo que la vida le presentaba y encontrar paz en el proceso. Con esta nueva perspectiva, Marcos comenzó a aplicar la aceptación en su vida diaria. En lugar de enfadarse por los obstáculos que encontraba en su camino, los aceptaba como parte natural del viaje. Y, sorprendentemente, al dejar de luchar contra la vida, empezó a sentir una paz interior que nunca antes había experimentado. La aceptación le trajo la serenidad que tanto había anhelado. Lección 3. El amor. La última lección del sabio fue quizás la más poderosa: el amor. La tercera y más importante lección es el amor, dijo el anciano. Ama lo que haces, ama a las personas que te rodean y, sobre todo, ámate a ti mismo. Solo cuando tu corazón esté lleno de amor, podrás irradiar felicidad a los demás y recibirla de vuelta. Marcos se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había puesto su energía en cosas superficiales, olvidando lo que realmente importaba. Sí, había tenido éxito en su trabajo y había alcanzado muchas metas, pero no había dedicado suficiente tiempo a las personas que amaba, ni a cultivar el amor propio. Había estado tan enfocado en obtener validación externa que había descuidado lo esencial: el amor por la vida misma. El anciano le explicó que el amor no se limitaba a las relaciones románticas. Era una actitud hacia la vida. Ama lo que haces, le dijo. Encuentra el placer en las pequeñas cosas cotidianas. Disfruta de tu trabajo, de tu tiempo libre, de las conversaciones con los demás. El amor es lo que te conecta con el mundo y es la fuente más poderosa de felicidad que existe. Marcos comenzó a poner en práctica esta lección cada día. Se esforzó por encontrar amor en todo lo que hacía, incluso en las tareas más mundanas. Cuando cocinaba, lo hacía con cariño, disfrutando cada paso del proceso.
En su trabajo, en lugar de verlo como una obligación, lo empezó a ver como una oportunidad para contribuir, para hacer algo significativo. Y, lo más importante, comenzó a dedicarse tiempo a sí mismo, a cuidar de su bienestar, tanto físico como emocional. Poco a poco, Marcos se dio cuenta de que la felicidad que tanto había buscado no estaba en los logros ni en las metas externas, estaba en su actitud hacia la vida. Al practicar el amor, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo, su vida se llenó de una alegría genuina que no dependía de las circunstancias externas. La transformación de Marcos, el viaje de regreso. Con las 3 lecciones del sabio bien grabadas en su mente y en su corazón, Marcos emprendió el viaje de regreso a su pueblo. Ya no era el mismo joven ansioso y frustrado que había subido la colina en busca de respuestas. Algo en él había cambiado profundamente. Al llegar a su hogar, sus amigos y familiares notaron el cambio en él de inmediato. Ya no era ese hombre que siempre se quejaba de lo que le faltaba o de lo que salía mal. Ahora había en él una calma, una serenidad y una alegría que irradiaban desde su interior. Un día uno de sus amigos le preguntó: Marcos, ¿cuál es el secreto de tu transformación? Parece que has encontrado algo que te hace brillar. Marcos, sonriendo, respondió: la felicidad no es un destino al que llegas después de acumular cosas o alcanzar metas. La felicidad es el camino que recorres cada día, si sabes cómo vivirlo. He aprendido que para ser feliz solo necesitas 3 cosas: gratitud, aceptación y amor. La felicidad no está fuera de ti, sino dentro. Moraleja: la felicidad está en el camino, no en el destino. La historia de Marcos nos enseña una verdad fundamental. La felicidad no depende de las circunstancias externas ni de lo que tenemos o logramos. Está en cómo elegimos vivir cada día, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo valoramos las pequeñas cosas. Al practicar el agradecimiento, la aceptación y el amor, descubrimos que la verdadera felicidad siempre ha estado a nuestro alcance. Cada uno de nosotros puede aprender de esta historia. Si dejamos de buscar la felicidad en lugares equivocados y empezamos a cultivarla desde dentro, encontraremos que ya somos lo suficientemente ricos. La vida, con todas sus complejidades, nos ofrece la oportunidad de ser felices, pero depende de nosotros elegir cómo caminar ese camino. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle a me gusta, suscribirte y escribe en comentarios "felicidad estoica" para saber que has terminado el video y te ha gustado este tipo de contenido. Muchas gracias y un abrazo estoico.